cómo trabajaba el director, cómo trabajaba el actor, y de ahí ibas entendiendo la dinámica. Cuando el director veía que ibas varias veces, decía, bueno, se ve que este tipo está interesado, entonces decía, bueno, a ver, pase, me va a hacer a tal personaje. El personaje era el taxista, ¿no? ¿A dónde lo llevo? O el mesero, ¿qué va a tomar? Y si veían que no te desmayabas frente al micrófono, ni vomitabas ni nada, entonces decían, bueno, te voy dando otra oportunidad, y así poco a poco íbamos aprendiendo. Obviamente, al haberme ido yo a México, pues tuve la gran oportunidad de aprender de los mejores. Y imagínense lo que era para mí conocer personalmente a todas esas voces que yo admiraba desde niño y de joven, y poder estar trabajando con ellos y estar aprendiendo de ellos, ¿no? Eso fue algo increíble. Y a partir de ahí empezaron a llegar los primeros personajes, ¿no? Yo tuve la suerte, no sé si por ahí hay gente acá que le gusta el tema del doblaje o que le sigue, habrán escuchado decir que el doblaje es muy cerrado, que son siempre los mismos, que es muy difícil, y hasta cierto punto eso es así, y antes lo era mucho más. Lo que sucedió que a partir diría yo que de los años 2000, 2000 y pico, las compañías empezaron a tener mayor injerencia en su doblaje y a pedir lo que se llamaban las pruebas de voz. Es decir, que ya no era te mando la película y ustedes la doblan como quieran, sino para los personajes principales, mándame 3, 4, 5 opciones de actores y nosotros elegimos quién va a ser. Entonces, a partir de ahí, me empezaron a invitar a las pruebas y sin saber quién yo era, si era argentino, si tenía algún primo en el doblaje o nada, escuchando mi voz, me elegían para algunos personajes. Y esos primeros personajes, por ejemplo, fue... Acá me pusieron una imagen de fondo. Bueno, estas imágenes para que nosotros juguemos un poquito, veo que me estoy yendo del tema, a cómo se hace este trabajo. Este trabajo, el doblaje, bueno, tiene que ver con reemplazar una voz que está en otro idioma y ponerla en nuestro idioma. Y para eso tenemos que tener en cuenta dos cosas fundamentales: lo que vemos y lo que escuchamos, ¿no? Si yo escucho una voz original, tengo que tener en cuenta que al doblar yo estoy interviniendo una obra artística, ¿no? Que ya está hecha por alguien, hay un director que dirigió a ese actor para que suene así, hay todo un trabajo. Entonces, la manera más, creo yo, más interesante y más fácil de poder hacerlo para no tergiversar el personaje es tratar de hacer la voz lo más parecido a lo que yo escucho. Pero hay muchas veces que nos va a tocar hacer, por ejemplo, voces originales donde uno no tiene una voz de referencia. Entonces ahí viene la segunda vertiente para el trabajo de voces, que es lo que vemos, ¿no? Lo que uno ve en un personaje, en la fisonomía, es la que te va a dar la idea de cómo va a sonar ese personaje. Entonces, si yo veo este personaje, por ejemplo, me doy cuenta que es chiquito, me doy cuenta que es medio gordito, y bueno, a mí se me hace muy divertido un chancho como hombre araña. Entonces, me imaginaría una voz un poco así, que tenga la rocada de un chancho. Entonces, todo este tipo de cosas son las que nosotros vamos a tener en cuenta para irle dando la expresión, ¿no?, que tiene que tener cada personaje. Y por supuesto, en el caso de que sea el doblaje tradicional, donde yo ya estoy escuchando la voz original del personaje, lo mejor que uno puede hacer es tratar de irse sobre lo que uno está escuchando, ¿no? Por ejemplo, esa ya es una voz clásica. ¿Por qué él habla así? Porque dentro del mundo canino, un gran danés es el perro más grande o de los más grandes que podemos tener, ¿no es cierto? A lo mejor si fuese un chihuahua, la cosa sería diferente. Pero como se trata, entonces yo, la boca, fíjense la boca de él y fíjense mi boca. Lo tengo que hacer de esa manera. Estaba por ahí Felipe, por ejemplo, si lo tienen, el de Mafalda, para que veamos cómo es que la fisonomía interviene. En el caso de Felipe, por ejemplo, que tiene como los dientes para adelante, fíjense. Felipe tiene que hablar indefectiblemente un poco así, porque si no condice, porque yo lo veo y me doy cuenta que él va a hablar con los dientes y se va a sentir un poquito así. Entonces, hasta cierto punto es muy interesante tener en cuenta la fisonomía, el tamaño. Si es un personaje gordo, probablemente va a tener un poco más de deficiencia en el aire, ¿no? Y va como el gordo Tony. Malditos niños, los faltan a dormir con los peces.
En fin, toda la parte de la fisonomía interviene mucho en lo que es hacer una voz. Entonces, lo que yo veo y lo que yo escucho. Y en el caso del live action, es decir, de los personajes de acción viva, cuando nosotros trabajamos en el doblaje, pues el elemento fundamental, una vez que conseguimos la actuación, una vez que conseguimos el tono, pues es la sincronía de labios. Lo más difícil de hacer doblaje es que yo tengo que hablar exactamente en el momento en que el personaje abre la boca y tengo que dejar de hablar en el momento que el personaje la cierra. Pero para que la magia del doblaje se produzca al 100%, lo más interesante es que nosotros pensemos en un personaje como si fuera un títere de guante, ¿no? Entonces, ¿cómo hace un puppeteer, un titiritero que tiene uno de estos títeres de guante? A cada sílaba va dando un golpe. Hola, ¿cómo te va? ¿No? Si yo hago, cada sílaba es un golpe. Entonces, yo tengo que tratar de contar o de tener en cuenta exactamente los golpes que mi personaje va dando con la boca y para yo dar la misma cantidad de golpes o sílabas, ¿no? El secreto del doblaje es ese, se apoya en 3 patas. Primero, el cast, es decir, que yo como director elija a un actor de doblaje que tenga una voz que se parezca a la del personaje o que condiga con el personaje. Si yo estoy viendo a un señor en pantalla de 60 años y no le puedo dar ese personaje a un actor de 25, porque por más que actúe muy bien, va a haber un cognitive conflict, o sea, mi cerebro va a estar todo el tiempo pensando por qué este tipo se ve así y se escucha diferente. Es decir, el cast es fundamental. Segundo, la actuación, ¿no? Que yo lo haga no mecánicamente, sino que le ponga el feeling que tiene que tener. Pero fundamentalmente, y tercera pata, el lip sync. Es decir, si yo actúo muy bonito y mi voz se parece y todo, pero va desfasada con la boca, el cerebro automáticamente se distrae porque va a querer acomodar lo que está escuchando con lo que está viendo. Mucho de eso se vive hoy con TikTok, ¿verdad? Que hay que ponerle, encontrarse un audio que te gusta, ¿verdad? Y le vas poniendo. Claro. Entonces vos tenés que hablar sobre lo que está ya establecido. Exactamente, entonces ese trabajo es lo que uno va haciendo. Lo que pasa es que, a diferencia del TikTok, en el doblaje tenemos que tener en cuenta que estamos traduciendo de otro idioma. Ahí también hay. Entonces, para un buen doblaje tiene que haber un muy buen trabajo de traducción y adaptación, porque cuando hablamos de doblaje no se trata simplemente de traducir, o sea, alguien que sepa, no sé, hablar súper bien inglés, no necesariamente va a ser un buen traductor de doblaje. ¿Por qué? Porque de entre las cientos de maneras que tenemos en el idioma castellano de decir una cosa, el traductor adaptador tiene que elegir la que coincida con la cantidad de golpes y algo fundamental, que son las labiales. ¿Qué son las labiales? Pues las letras, como la M, como la B, como la P, donde mis labios se chocan. Entonces, para que el efecto del doblaje sea más creíble todavía, lo que yo busco es no solamente hacer la misma cantidad de sílabas, no solamente empezar cuando él empieza, terminar cuando él termina, sino tratar de que cada vez que el personaje está diciendo una M, una B o una P, yo esté diciendo una M, una B o una P. Ejemplo de eso. Cuando en inglés decimos I love you, pues en español se puede traducir como te quiero o como te amo. Pero ¿por qué elegimos te amo? Porque dices I love you, te amo. Entonces cuando él está diciendo la B de love you, yo estoy diciendo la M de te amo. Entonces tengo el mismo número de golpes y tengo la boca cerrada en el momento que el personaje la tiene cerrada. Muy bien, muchas cosas que vamos aprendiendo, ¿verdad? Tener en cuenta para todos aquellos que por ahí están interesados ya en la parte técnica. Y atrás tuyo tenemos otra imagen que, bueno, más de uno. Poneme otra vez la que parece todo de negro, por favor. Ahí va. Como no, un gran personaje para mí ha sido. ¿Cómo llegó a tu vida este personaje? Mira, llegó de una manera muy
extraña porque en el doblaje hay mucha cuestión de secrecía, ¿no? Por parte de las empresas cinematográficas, tienen como mucho recelo de que se pueda filtrar, de que la mitad. Entonces, por ejemplo, sobre todo empresas como Disney, a veces antes de nada, primero firmas un contrato de confidencialidad y luego vemos de qué se trata. Y todo tiene mucho como secreto. Entonces, un día me llaman y me dicen, señor, lo invitamos a una prueba de voz, tiene que venir tal día, tal hora. Y ya algo raro había, porque cuando llego estábamos 10 compañeros sentados en una sala de espera. Normalmente las pruebas y todo, como se graba todo por cada uno en su canal, no te citan a todos juntos, pero aquí nos habían citado. Y todos los que estábamos ahí, ninguno sabía a qué habíamos ido. Incluso cuando subían al estudio y daban la prueba, el director le decía, oye, cuando bajes, no le vayas a decir a ninguno a qué es lo que hiciste. Entonces se iban, se despedían, era todo así muy, muy raro. Muy hermético todo. Muy, muy, muy hermético. Entonces yo realmente supe a qué iba en el momento que entro en la sala, me siento. Una sala de doblaje básicamente es una televisión, un atril con el guión en español y un micrófono. Y cuando yo me posiciono frente al micrófono, veo en la televisión, en la pantalla de la tele congelada, la imagen de Darth Vader, y recién en ese momento entendí a qué había ido. Entonces la verdad que me tomó muy por sorpresa. Lo único que atiné a preguntarle al director cuál era la intención de Disney, si querían ir sobre algunos tonos más sobre el español o si querían ir más sobre los tonos originales del inglés. Y me dijo, no, lo que estamos buscando es ir sobre el trabajo en inglés, tratar de reproducirlo lo más fielmente posible. Así que bueno, yo como gran admirador del maestro James Earl Jones, pues puse todo lo que pude, lo hice lo mejor que pude y nada, pasaron como 2 meses y me hablaron para decirme que bueno, que Disney me habían elegido como la voz oficial de Darth Vader. ¿Te acuerdas de lo primero que grabaste, la primera muestra? Fíjate que fue algo, el casting no me acuerdo, pero sí me acuerdo súper bien que lo primero que me tocó grabar, fue bastante emblemático, fue una promoción para una maratón de Star Wars que se hacía en Argentina, en Buenos Aires. Eso no me lo olvido. Y la verdad que fue increíble para mí, por supuesto en el momento que me enteré fue muy lindo, pero a la misma vez me invadió como un sentido muy grande de la responsabilidad, ¿no? Porque todos sabemos lo que son los fans de Star Wars, que no son simplemente gente a la cual les gusta, son muy fanáticos, están muy metidos, y dije, bueno, si no caigo en gracia de los fans, si mi trabajo no cae en gracia de los fans, pues se va a complicar mucho. Sin embargo, fue algo maravilloso para mí porque en todos mis años de carrera de doblaje me tocó hacer a muchos villanos. Kingpin, Shere Khan, bueno, decenas y decenas de villanos, y poder hacer al villano quizá de villanos, pues era como un corolario muy lindo para mi carrera como el malo de la película. Vamos a hablar un poquitito como... Claro, sí, él dice, por ejemplo, me pongo de pie para poder hacerlo más. Interpretarlo bien. Vengo desde una galaxia muy, muy lejana a darles este mensaje. Únanse al lado oscuro de la fuerza. Juntos gobernaremos la galaxia. Pero si me fallan, no vivirán para arrepentirse. Y recuerden, yo soy su padre. Bueno, veo que por ahí te pasa el micrófono. ¿Alguien quiere preguntarle algo? Aprovechemos que lo tenemos a Sebastián, por favor. A ver, levante la mano y vean quién tiene una pregunta muy buena para hacerle. Aquí, Capitán América. Los amigos. A ver. Hola, ¿qué hay, don Sebastián? ¿Cómo estás, mi hermano? Fanático desde media vida. Qué bueno, qué bueno. Hablando de vuelta con el tema de Darth Vader, sabemos que, o sea, no quiero que piensen nada más de lo que voy a decir, pero No. que usted está reemplazando obviamente a la voz del ya fallecido Federico Romano. Un gran amigo, además. Sí, y también tiene otro personaje que fue el abuelo Simpson, cuando También. reemplazó al también fallecido Carlos Tetel. Gran maestro.
¿sintió algún tipo de presión o responsabilidad con, además de Vader, como ya dijo, con el abuelo? Mira, sentí no presión, al contrario, fue algo muy interesante lo que me pasó con el maestro Carlos Petrel desde un comienzo, porque yo era fanático de su trabajo y por algún motivo me tocó reemplazarlo en varias ocasiones. La primera vez que yo reemplazo al maestro Carlos Petrel fueron unos DVDs bonus material de casualmente El Rey León, ¿no? Haciendo Scar. Yo tengo la particularidad de que he doblado a Scar y he doblado a Mufasa, a los dos hermanos. De ahí en más, Disney confía en mí para el doblaje de El Libro de la Selva 2, donde el maestro Carlos había sido la voz original de Shere Khan, y Disney quería un elenco que sonara parecido a las voces del Libro de la Selva, pero bueno, lamentablemente ya casi todos estaban fallecidos, y entonces ahí pues yo hice mi trabajo, ¿no? Mowgli, cachorrito de humano, así que ahora que te ves aquí, alguien conocido, y justamente a través de ese trabajo y a través de mi cariño por el trabajo del maestro Carlos Petrel, saliendo de la van premier del Libro de la Selva 2, se acerca a mí el maestro Humberto Vélez y me dice: oye Sebastián, qué bien que te quedó el homenaje al maestro Petrel, como tú sabes, se lleva ya un año fallecido, yo he estado haciendo al abuelo, pero como que la gente no lo termina de aceptar, te quiero invitar a que hagas la prueba para el abuelo de los Simpsons. Así que ese correlato con el trabajo del maestro Carlos Petrel pues me permitió cumplir otro de mis grandes sueños, que es trabajar en Los Simpsons, donde además tengo el orgullo de ser el actor que más personajes hace dentro de una misma serie, y son Los Simpsons, donde yo le doy voz a 7 personajes diferentes. El maestro Carlos Petrel también, si recuerdas, fue la primera voz de Darth Vader. Él dobló en la primera película, en el doblaje que se hace en Los Ángeles. Y cuando me toca dar voz a un personaje que ya ha tenido otras voces en español, pues ahí también me gana un poquito mi lado de fan y me pongo del lado del público, que a veces nos jode que nos cambien las voces y todo. Digo, bueno, la gente se muere, eso es algo inevitable, pero trato de darle una cierta continuidad. Por eso yo, cuando le pregunto al director, le digo: oye, ¿quieres que nos vayamos por el lado de como lo hacía el maestro Fede? O me dice: no, peguémonos al trabajo del maestro James Earl Jones. Pero la verdad, me da mucho gusto. Me acordé de las charlas que teníamos en los estudios con el maestro Don Fede. Él iba con su bastoncito y conversábamos. Y imagínense, yo en esos pasillos de las salas de doblaje era como un fan más, ¿no? Aprovechando para conversar, para aprender. Y bueno, creo que de alguna manera, por lo menos por el cariño que le tengo, algo del espíritu de Don Fede también está en mi trabajo. Gracias por tu pregunta. Gracias. ¿Cuáles de esos 7 personajes de Los Simpsons son tuyos? A ver si podemos hacer alguno para... Rapidito, bueno, el abuelo, ¿no? Ay, Dios mío, hijo mío, regrésame las medicinas que las necesito para vivir. Eres torpe como una piedra y feo como una blasfemia. Pero qué bueno que vinieron a la Comic Con de Paraguay. Si no, cosas horribles van a pasar. Y después harán aquí, ¡epa, epa! Por ejemplo, el profesor Fring, ¿no? He construido un rayo catalizador que podrá convertir los protones en iones y podrá sacarlos de este domo, pero lo he dejado del otro lado del domo. Gordo Tony, ya se los hice. Willy, ¿se acuerdan? Ay, malditos niños, ya me ensuciaron toda la Conmebol. Mejor me regreso a Escocia. Ay. Bueno, varios más, y para no aburrirlos, pues uno de los que más me gusta, ¿no? Hola, amiguitos de Paraguay, soy yo, su amigo el payaso Krusty, mandándoles un saludito muy grande y diciéndoles que ya dejen de comer tanto chancho asado y vengan a comer unas ricas Krusty hamburguesas, 120% de grasas absolutamente transgénicas. Sí, soy ¿Cuánto talento? ¿Por qué dijiste que es el que más te gusta? De lo de Los Simpsons me gusta porque fíjate que si hay algo que a mí siempre me enganchó de Los Simpsons, es que es de los pocos materiales audiovisuales americanos que tienen autocrítica al propio sistema americano, ¿no? Y creo que de alguna manera
el payaso Krusty encarna la autocrítica al Star System de los norteamericanos, ¿no? Imagínate un payaso que no le gustan los niños. Entonces, toda esa ambivalencia que tiene Krusty me gusta mucho. Por ese lado, digo, lo del personaje. Sí. ¿Y qué personaje es el que más te gusta hacer, al que más te gusta? Entras al estudio y fluye, y pasan volando las horas y te das cuenta. ¿Todos o algunos? Algunos más que otros. Yo pienso que también todo tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el cariño de la gente, tiene que ver con historias de vida. Por ejemplo, darle voz a Kiko para mí es algo increíble porque Kiko nació en esos juegos de ese Sebastián de 7 o 8 años allá en Jujuy, inflando los cachetes todo el tiempo y tratando de hacer la voz de Kiko, al punto tal que mi papá ya me quería llevar con un psicólogo. Y bueno, tantos años después, que me haya escogido personalmente don Roberto Gómez Bolaño, Chespirito, para interpretar al personaje, sin saber si yo era argentino, paraguayo, mexicano, simplemente después de haber escuchado decenas y decenas y decenas de pruebas, que le haya gustado mi voz. Para mí fue increíble haber podido conocerlo, darle un abrazo, haberle podido agradecer por tantas alegrías que nos dio a todos. Para mí es algo increíble y surge de manera muy natural, porque yo desde niño hablo como Kiko, personajes como Marcus Phoenix de Gears of War, que me ha dado tanto cariño de la gente, que me ha llevado a ser padrino de eventos desde Chile hasta México. Entonces, la verdad que son muchos los personajes y uno siempre siente un cariño especial por todos, ¿no? Sobre todo cuando son personajes que uno tiene la oportunidad de hacerlo muchas veces, porque a veces el doblaje tiene esa particularidad. O sea, si yo voy y hago una película, bueno, y a lo mejor demoro 3 horas en hacer la película, y esa es mi única convivencia con ese personaje, ¿no? En cambio, cuando uno está en una saga, como me pasa con Diego de la Era de Hielo, donde yo ya lo llevo haciendo más de 6, casi ya en 5 películas, pues uno se va compenetrando más del personaje y lo va haciendo propio, ¿no? ¿Qué te parece si nos despedimos de este encuentro con la voz de Kiko y después cerramos? Dale. Nos podemos despedir con 2 personajes. Kiko me encanta, por supuesto, ¿no? Porque aparte tiene toda una actitud, Kiko, ¿no? ¡Ay! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Que me desesperas! Tú nada más hablas y no sabes que todos estos haiku vinieron a escucharnos a nosotros los personajes y no tus tontas historias de niño. Así que por favor, ya no seas tan chusma. Y ustedes, amiguitos, sí me simpatizan. Gracias. Y bueno, para despedirnos me gustaría hacerle un personaje que tiene mucho que ver con mi historia, una película de la cual yo recuerdo haber salido del cine tan emocionado y de haber escuchado esos doblajes y esos personajes y esas canciones y refrendando mi sueño de decir, no, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que a mí me gusta y nada, y que la vida me haya dado la fortuna de poder hacerlo tantos años después. Ese que dice: Simba, todo lo que toca la luz es nuestro reino. Un día el sol se pondrá en mi reinado y saldrá nuevamente en el tuyo. Los grandes reyes del pasado nos guían desde las estrellas, y yo también. Recuerda, Simba. Recuerda. Particularmente estoy segura que todos están de acuerdo conmigo. Tus voces son las más famosas y conocidas, pero como ser humano hoy nos enamoraste a todos, ¿eh? Muchas gracias. Con mucho cariño. Con mucho cariño, y bueno, y no alguna vez estuve ahí como todos ustedes soñando con poder hacerlo, así que nada, les agradezco un montón. Considero que soy una persona exitosa, no porque sea rico ni por los personajes que hago, porque no lo soy, pero sí creo
que soy una persona exitosa porque hoy con 50 años hago lo que soñé cuando tenía 5. Y eso es lo que yo les deseo a todos ustedes, que puedan vivir de su sueño. Lindo mensaje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te agradecemos por haber hecho cuando eras chiquito eso que soñaste. Gracias a eso tenemos tantas cosas bonitas, ¿verdad? En la memoria, en el oído, bueno. que nos suena fuerte en la mente. Gracias. Sigan disfrutando mucho de la Comic Con, Que lo pasen súper bien. Seguimos, chicos, seguimos con más propuestas y